Bienvenidos a un capítulo más de esta serie de vídeos cortos en las que, bueno, pues respondemos esas preguntas que, sobre todo, que la gente va dejando en comentarios o que nos va trasladando a través de redes sociales sobre el tema, pues, Dolby Atmos, ¿no? Que es lo que nos ocupa. Y en este capítulo vamos a ver el aspecto de los paneos o panning o panoramizaciones o como se quiera, como cada uno lo quiera llamar, ¿no? Efectivamente. Pero todas esas posibilidades que nos ofrece el formato Dolby Atmos a la hora de crear esa inmersión, ¿no? Y sí que es cierto que muchos comentarios que yo he visto de gente, incluso que podríamos considerar como más reticente al tema del Dolby Atmos, es como eso de el típico de pero ¿para qué quiero yo situarme a mí mismo dentro de una banda, ¿no? Entonces vamos a ver que evidentemente tú podrías simular esa sensación, por ejemplo, de estar dentro de una banda, pero no tienes por qué hacerlo. Claro. Entonces vamos a ver, ¿no?, en este capítulo, en este vídeo, qué posibilidades tenemos dentro de todos los paneos y dentro de todas las posiciones que podríamos. Sí, bueno, y sobre todo, aparte de ver ejemplos que ahora veremos prácticos de qué paneo es mejor, cuál es más útil, qué sirve, qué no, qué funciona, qué no acaba del todo de funcionar, sobre todo un poco que creo que es lo más importante, es la filosofía a la hora de hacer un poco de panning, ¿no? O sea, cómo vas tú a moverte. Y antes incluso de empezar voy a contar una mini historia, un poco que yo creo que fue como una de las primeras lecciones que aprendí dentro del Dolby, que fue básicamente hago una mezcla, hace ya mucho tiempo, en una galaxia muy lejana, casi hago una mezcla, y entonces había una estrofa, ¿no? Imagínate una banda, una estrofa, en la estrofa había una guitarra haciendo como un pequeño arpegio y otra haciendo como unas notitas, así como muy en el uno de cada compás, de 4x4, una voz y una batería. Y claro, era la primera vez, yo empezando dando vueltas, o sea, imagínate si lo miras de arriba, Claro. el cubo de Pro Tools, pues yo dando vueltas y feliz y tal. Sí. Lo pongo en mi sistema 5.1, pues también para chequearlo con la banda y además verlo en la tele y tal. Y claro, estaban todos fascinados. Pero claro, de repente llega el cantante, me mira y me dice, pero es que estás distrayendo la letra. Y todos, no, pero la guitarra molaba mucho, y todos como una fiesta, pero el cantante me dice, ¿alguien ha escuchado lo que he dicho en la estrofa? Y todo el mundo era como, pues no. Claro. Sí. Entonces, claro, ahí me llevé como la primera gran lección, que creo que es lo que quiero trasladar, que es cuándo hacer movimientos y cuándo no. Eso es. Como sabes, recibo también muchas veces, oye, ¿me puedes revisar esto? O incluso mastering de Dolby Atmos. Oye, he hecho un máster de Dolby Atmos, lo puedes revisar, incluso cojo la DM, lo pongo en el centro Pro Tools, lo reviso, lo ecualizo, etc. Una de las cosas que yo veo que a veces es como un error un poco común es mover por mover, que es una de las cosas que yo... Sí. Yo creo que a eso se refiere sobre todo la gente en esos comentarios que veo, que es como que abusan mucho. Sí, voy a dar un ejemplo que se va a entender, que es, tenemos un pequeño beat con su bombo, su caja, su hi-hat, una voz y un teclado. Y eso es la estrofa. Y de repente hay un pequeño fill del loop, un pequeño break, y entramos al estribillo. De repente yo recibo para ese máster de Dolby Atmos para hacer un check-in y para hacer una consultoría, y veo que se está moviendo el teclado, en la estrofa hay un montón de movimiento. Y de ahí va al estribillo. Claro, creo que es más eficiente, porque se pierde la letra, se pueden perder cosas, creo que es más eficiente que esté un poco quieto en la estrofa, y de repente el fill del loop, ese paca, moverlo, entonces sientes ese movimiento y después vuelves al estribillo. Entonces, por ejemplo, fíjate, es como dos conceptos. Claro, estamos hablando de arte, estamos hablando de mezcla, todo es válido, pero en ocasiones, que creo que es lo importante, lo que quiero transmitir, en ocasiones un movimiento puntual a veces es más eficiente pues que estar todo el rato moviendo objetos por mover. Sí, pero eso al final es, digamos, entre comillas, psicoacústica básica, pasa en estéreo. Claro. Si quieres que el estribillo crezca, pues lo de antes tiene que venir a lo mejor un poquito más sobrio para que impacte más el estribillo. Al final, si abusas de todo y todo lleno y todo tal, nada destaca. Efectivamente. Todo suena igual. Entonces, eso es no voy a decirlo error, porque al final son conceptos artísticos, pero es una de las cosas que veo que es importante, y además que creo que es importante hablar del tema. Sí, porque es un tip. Sí, eso, aparte de un tip, porque es decir,
Dolby, por ejemplo, tiene el Dolby Atmos Panel, el plugin, donde tú puedes crear movimientos, etc. Y bueno, y hay muchas maneras de entender el movimiento, pero creo que es casi más importante la filosofía con la que te enfrentas. Como, por ejemplo, en otras ocasiones hemos hablado de tener una estrofa un poquito más retenida en el espacio y de repente el estribillo empezar a crear movimientos, a abrirla, que empiecen a aparecer cosas en el top y en el rear. Entonces, pues un poco eso es lo que quiero ver. Vamos a ver ahora varios ejemplos aquí en Pro Tools. Tengo es básicamente una guitarra, le doy play. Si lo vemos en el Dolby Atmos Renderer, son dos objetos básicamente dentro de lo que yo le llamo el cubo de Dolby. Vamos a situarnos, estamos en una mezcla. Un escenario muy habitual es tener que hacer una mezcla por stems. Tú has hecho ya la mezcla estéreo, ya te gusta, entonces tú has creado stems de todas las capas, guitarra, voces, teclados, batería, etc. Un ejemplo muy habitual es, claro, al tener un stem estéreo, de repente quieres crear un movimiento. Para crear un movimiento, vamos a la manera más sencilla, que es abrir el panning de Pro Tools y tenemos el cubo de L y R. Vale. Simplemente por no entrar en detalles muy técnicos, que aparte hay muchos vídeos, hay muchos manuales, hay mucha información, básicamente podemos linkar los dos, vamos aquí al ejemplo, tenemos la guitarra y básicamente podemos linkar o no linkar para que los dos cubos funcionen, el punto de paneo funcione igual en los dos lados. Si yo los desligo, pues básicamente muy sencillo. Este se está moviendo, pero el otro no. Pero el otro no. Vale. Si yo los linkeo, se mueven juntos. Perfecto. Hacen todo el movimiento. Hasta aquí todo claro. Y después, básicamente, y ya me adelanto, con estos tres pequeños botones, básicamente se pueden hacer la mayoría de los movimientos. O sea, obviamente lo que decía, que cada uno estudie, lo revise todas las opciones que hay, pero básicamente los grandes movimientos se pueden hacer con estos tres. Esta es la relación hacia el centro. Bueno, voy a borrar toda la información para que no... Un truquito, Clear Special, All Automation. Entonces de esta manera ya está quieto, ya no... Perfecto. Es buen tip ese, ¿eh? Sí, porque muchas veces me ha pasado también que mucha gente se vuelve un poco loca, empieza a abrir aquí todos los paneos, uno por uno y se ponen a borrarlo y es como, no, mira, él selecciona todo, te vas a Edit y Clear Special y All Automation. Incluso fíjate que tienes hasta uno de Pan Automation. Muy bien. Bien, vámonos aquí. Entonces tenemos el front rear, que es hacia el centro, ¿vale? Tenemos la relación hacia atrás, el FR, ¿vale? Hacia atrás. Y tenemos la altura, que con el high ya tenemos altura. Básicamente con estos tres botones tenemos un poco el control, sobre todo para la gente que está empezando, que no se vuelvan muy locas, que no en el sentido de hacer súper movimientos, sino que los estudien los básicos y a partir de ahí vayan desarrollando. Después otra cosa, estos tres, en mi caso yo tengo un estudio con una controladora que claro, me permite poner todo el paneo, todo la ventana de panning de Pro Tools dentro de la controladora, con lo que es mucho más agradable. Si pueden buscar controladoras, pues la verdad que uno lo pasa un poquito mejor. Claro, sí. No es lo mismo que estar todo el rato con el ratón. Pero bueno. Es más disfrutable. Sí, es un poquito más divertido. Sí. Bien, pues nada, con estos tres puntos ya tenemos todos los movimientos. Vamos a hablar ejemplos de movimientos. Estamos en un re-render 2.0, con lo que hay cositas que vamos a ir un poquito mejor y cosas que obviamente no se traducen igual. Evidentemente. Escenario que pasa muchas veces. Venga. Tenemos un stem estéreo, obviamente con canales monos, mucho más sencillo, pero quiero poner ejemplos reales de, oye, tengo un LR y quiero hacer un paneo hacia un lado. Pues yo lo he llamado LR Front Ground, que como equivocado o mal, pero no le hagan mucho caso a ese nombre porque es mi manera de entenderlo. Sí. Que sería este. Me voy a la ventana de Atmos y le damos play. Vale. ¿Qué hemos hecho? Hemos desvinculado la ventana y hemos grabado este paneo.
¿Qué ocurre? Que básicamente el punto, el objeto que está a la derecha lo hemos llevado hacia la izquierda. Yo creo que es más eficiente hacerlo de la siguiente manera. Y ahora la voy a explicar. Que es el siguiente ejemplo, que lo he llamado OK, pero da igual. Vale. Muteo uno Ah, y lo llevo. Y la gente me dice, jo, pero ¿cómo muteas puntualmente? Pues bien, es que esto viene sobre todo porque me ha pasado estando mezclando con bandas, con clientes, que de repente, oye, estaría guay que esa guitarra, porque es una guitarra, a lo mejor una guitarra que me viene el render en estéreo, que está muy guay. Dice, pero queremos como que haga así y que vaya aquí y se oiga la nota final aquí. Claro, ¿qué ocurre? Si tú lo haces en estéreo, el problema es que siempre hay uno quieto. Y si a esto le sumas toda la batería, el resto de teclados, coros, el resto de eléctricas, no se entiende. claro. Entonces, es más eficiente si lo conviertes como puntualmente en una región, en un objeto mono y lo mueves. Es Lo como pillo, muchísimo más eficiente. Vuelvo y repito, es arte, se puede hacer lo que uno Total. quiere. Que tú dices, oye, pero ¿cómo conviertes algo en mono que es estéreo y solo en una región? Al principio puedes pensar, bueno, pues lo duplico la pista, hago más sencillo. Abres un plugin de trim. Este plugin de trim lo tengo abierto en multimono. Si me voy aquí a la carpeta de plugins, voy a multimono, voy a other y voy a trim. También aprovecho para decir que, aunque estamos usando Pro Tools, realmente eso es una herramienta, un plugin que cualquier DAW tiene de forma nativa. Se llame Trim, se llame Mixtool o se llame como sea, pero ese tipo de plugins, pues cualquier DAW lo tiene integrado. O sea que... Sí, porque básicamente es para subir o bajar la energía. Y yo lo que he hecho es, en uno de los, si te fijas, tenemos L y R. R está a 0 dB, pero L está a menos infinito, que significa muteado. Vale, ¿Qué he hecho? Programar el bypass. Es decir, vale. este plugin donde L está atenuado, aquí está activo, que son estas pequeñas curvitas que vemos aquí, pero si te fijas en el ejemplo anterior, ¡bup!, aquí está en bypass. Perfecto. Entonces por eso se oyen los dos canales, pero en cambio aquí Ya está activo. Está Vale. activo, con lo que no tengo ni que desligar nada, no tengo que ir aquí y apretar estos botones, nada. En mi setup normal, que es este, que está en AutoTouch, con todo enlazado, simplemente muevo de aquí a aquí. Y entonces el movimiento es mucho más eficiente y se defiende mejor, que es un poco lo que quiero explicar, que ante una masa de baterías, de coros, de guitarras, de voces, pues se defiende mucho mejor. Vamos a ver otro ejemplo que me ha pasado. Vale. Oye, quiero ese objeto ponerlo en el centro y que vaya hacia un lado u otro, etc. Lo mismo, el mismo problema. Es un en estéreo, no contaba con tal. Pues bueno, vamos a volver a programar y podemos hacer este movimiento. Está en el centro y se va a la derecha. Vale. Si lo vemos en el Dolby Atmos Renderer, Eso es. básicamente se va a la derecha. Entonces, como que lo tenemos más frontal y se aleja. Bueno, y a partir de aquí, claro, con el uso de este plugin, pues claro, ya que puedo incluso hacer cualquier tipo de Claro, movimiento sí, porque sí. ya lo hemos convertido en mono y se defiende mejor ante cosas. El principio es el mismo, da igual la posición que queramos, pero es la misma técnica, ¿no? Efectivamente. Y ya, por ejemplo, vamos a otro ejemplo que también me ha pasado, que es el clásico ejemplo de que de vueltas, círculos. Ah, sí, sí. Eso normalmente cuando empiezas siempre quieres hacer que todo gire. Claro. Que todo dé vueltas, que todo haga cosas. Sí, sí, sí. Efectivamente. Claro, ¿qué ocurre? Que también me ha pasado mucho, en lo que te decía, en Dolby Atmos que me mandan, pues este movimiento lo vamos a ver aquí en el panning. ¿Qué ocurre? Cuando tú mueves los dos, Te mareas. aparte que es un poco mareo, al final, claro, la energía del otro, como es estéreo, va al otro lado y la del derecho va al izquierdo y no acaba de Claro. funcionar tan eficiente como el siguiente ejemplo, que es la misma filosofía. Muteamos uno y mira. Marea mucho menos. Claro. Sí, marea mucho menos, es más preciso, es más eficiente. Y lo mismo, estamos en el supuesto caso, que es muy realista, que me ha pasado muchas veces, que
tenemos un estén estéreo y quieren hacer un movimiento en un momento determinado de ese estén estéreo. Claro. Otro caso, vamos a uno de los movimientos que creo que funciona muy bien, que lo recomiendo mucho, que es ir de delante hacia atrás, el front to rear, y que básicamente no hay que hacer nada del plugin trim ni nada, sino simplemente tenemos, por ejemplo, el caso que contaba antes de un break de batería, una guitarra que hace que hace un acorde planchado, un chord, lo que sea, un movimiento hacia atrás muy sencillo. Aquí lo vimos eso que pasa por todos los altavoces, por el side y acaba en el rear. Y es muy eficiente eso, por ejemplo. Sobre todo, por ejemplo, con esto, con los rolls, con los rise, todos estos efectos de diseño sonoro más, de estética más urban, pues enseguida funcionan y abre y te invita a una nueva sección de la canción. Sí. Bien, otra manera de hacerlo que a veces he visto es esta. Desde arriba. Aquí donde yo digo, cuidado. No digo que esté mal, no lo digo. Pero sí digo que muchas veces tenemos a lo mejor, por ejemplo, por dar mucho ambiente, tenemos un efecto, un pad o un coro incluso en el techo con efecto de radio o lo que sea, unos chops, lo típico, y están en el techo y los mueves hacia atrás. No es la misma sensación que si están abajo. Vale. Entonces, como que no diría que... Yo no digo, evidentemente, porque lo vuelvo y repito, es arte, pero si tuviera que hacer este movimiento, creo que lo haría abajo. O sea, ese objeto lo pasaría un momentito abajo puntualmente y haría el movimiento. Si quieres usar parte del techo, usaría más este movimiento. Que es muy chulo. Es como una curva, ¿no? Una curva exponencial. Empieza abajo y acaba arriba. Este tipo de movimientos, por ejemplo, si has usado varias veces el front rear, pues claro, ya el oído se acostumbra, ya empieza a ser lo mismo. En cambio, si acabas arriba, ya es una sensación distinta. Incluso que a veces lo he usado, puedes usar una guitarra haciendo front rear, pero abajo, y después el efecto de percusión, el rise o el roll, lo llevas hacia arriba. Vale. Entonces se separa, el roll acaba como hacia arriba y la guitarra acaba atrás, pero abajo. Entonces pues puedes hacer diferentes movimientos. También puedes hacer al contrario, puedes hacer un rear to front. Que eso está muy bien para cierres de canciones, que acaban y cosas que tienes atrás te lo llevas adelante. Entonces es como decir, acabo, también lo puedes hacer al revés. Puedes acabar un elemento que has tenido todo el rato adelante en una canción, lo puedes llevar a la parte de atrás. La puedes llevar a la parte de atrás como para darle una conclusión sonora. Claro. Y estos son ejemplos que yo creo que son como más eficientes. Y después ya empezamos a partir de aquí, creatividad, cada uno lo que quiera. Exactamente. Dentro de los movimientos más creativos, aparte de, obviamente de dar vueltas y tal, yo le llamo el zigzag o Z o como lo quiera, que es este movimiento. Vale. Hago el trinamono y escuchamos. Perfecto. Eso es. Justo si la gente se fija en el plugin Trim, cuando le das se activa. Efectivamente. Entonces lo pasamos a mono. Vamos a verlo en el Dolby Atmos Renderer. Vale. Y es como un zigzag. Empieza en el derecho, después va como al side izquierdo y acaba atrás a la derecha. Ese tipo de movimientos también son, la verdad que son dependiendo evidentemente del contexto y de la canción, pero son bastante útiles y eficientes. Pues hemos visto eso, los paneos que yo insisto, como yo al final lo que intento es un poco traer contenido que responda tanto a las dudas de gente que mogollón de ingenieros me están escribiendo de me he montado el estudio gracias a tus vídeos, sigo mucho el contenido que haces con Luis, no pares de hacerlo, tal y cual. Pero también para contestar un poco a esa parte de audiencia que quizás está un poco más reticente o que a lo mejor no lo ha probado porque piensa, es que va a ser mucho mareo y tal. No, evidentemente, si tú quieres marear a la gente, puedes hacerlo, pero no está pensado para eso, sino para también trabajar con lógica. Y si algo tiene que ser más frontal, puede ser más frontal, no hay ningún problema, pero vas a seguir teniendo esa sensación de inmersión porque tienes
como un ambiente que te rodea, ¿no? Es Claro, un poco no, y es pues que y un poco seguir en la línea de que es un formato que tiene una espacialidad para crear esa experiencia inmersiva. Eso es. Y yo creo que hay que controlar, y además es muy bonito porque cuando te adentras en el mundo de Dolby Atmos es como volver Claro, a aprender. exactamente. Que siempre es una cosa que yo repito mucho, pero es maravilloso tanto para la gente que empieza como para la gente que tiene muchos años, ingenieros Sí. que llevan mezclando muchísimos discos, Sí. que, oye, ¿cómo es esto del panning dentro de Dolby Atmos? Pues a mí me encanta porque es como, oye, pues ¿cómo lo haría, no? Porque es verdad, en el mundo estéreo, pues al final tienes LCR y todo lo que hay en medio. Exacto, sí. Sí, sí. Y aquí es como un montón de experiencias. Y bueno, el cúmulo un poquito al final, que he querido traer ejemplos que resuman el cúmulo de toda esa nueva experiencia. Eso es. Pues os dejamos para que podáis también chequear toda la serie de vídeos que ya está publicada y que digamos que con este continuamos esa serie, os lo dejamos por aquí para que podáis, bueno, pues entender todo lo que hay detrás del Dolby Atmos.